Gracias al equipo y la oyentada del noticiero, acá Juan Pucciarelli en la última emisión del 2024 para hacer un repaso de los principales hechos de la agenda de internacionales que tuvieron lugar en este año que está por finalizar. Termina un año muy cargado de elecciones cruciales, de importantes cumbres globales y de otros acontecimientos que sacudieron el tablero global. Así que vamos con un recorrido de lo más trascendente que deja el 2024. Empezamos por nuestra región, por América Latina, más precisamente por El Salvador, que el 4 de febrero tuvo elecciones presidenciales, en las cuales el mandatario Nayib Bukele logró su reelección con un aplastante 84,6% de los votos, a pesar de haberse proclamado ganador cuando aún no se habían publicado los resultados oficiales. Fueron comicios de una legalidad cuestionada, ya que si bien la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección inmediata de los presidentes, una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña falló a favor de esa posibilidad, beneficiando así a Bukele. La enorme popularidad del mandatario proviene principalmente de su política de combate a las pandillas bajo el régimen de excepción iniciado en 2022 y se verificó con creces en las elecciones de este año, con las que Bukele profundizó su hegemonía en el país centroamericano y también proyectó su referencia internacional. En abril, el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa desató un grave conflicto con México al invadir violentamente la embajada mexicana en Quito y secuestrar al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien estuvo en su cargo durante los años de Rafael Correa y que fue condenado por corrupción tras un proceso judicial irregular, luego del cual Glass pidió asilo político. El asalto a la embajada, perpetrado por la policía ecuatoriana, violó abiertamente la Convención de Viena, que protege las embajadas de todos los países, y provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países en uno de los conflictos bilaterales más graves de los últimos años en América Latina. Ni el temible Pinochet se había atrevido a eso, afirmó textualmente el entonces presidente. Y seguimos hablando de México porque el 2 de junio tuvieron lugar las elecciones presidenciales en el país norteamericano, que bien podríamos calificar de históricas, ya que marcaron la llegada a la Casa de Gobierno de la primera mujer en la historia del país. Se trata de Claudia Sheinbaum, que gobernó la Ciudad de México y que fue la candidata del oficialismo, habiendo triunfado con un categórico 59,7% de los votos, con más de 30 puntos por encima de la candidata de la Alianza Conservadora, para continuar así con el proyecto político iniciado en 2018 por López Obrador en el marco de la llamada Cuarta Transformación que impulsa el Movimiento de Regeneración Nacional, más conocido como Morena. En su discurso de asunción, Sheinbaum calificó a López Obrador como el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna y también como el presidente más querido, al tiempo que afirmó: es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Julio fue un mes de importantes acontecimientos en la política internacional. A comienzo de mes, en el Reino Unido, se celebraron las elecciones que acabaron con 14 años de hegemonía del Partido Conservador y otorgaron la victoria al candidato del Partido Laborista, Keir Starmer. Los laboristas consiguieron 411 escaños en la Cámara de los Comunes, una cifra que les otorga una amplia mayoría absoluta parlamentaria, la cual se consigue con 326 escaños. Pocos meses después de asumir, Starmer presentó un presupuesto y un programa de gobierno que, entre otros puntos, aumenta la inversión pública en salud, educación, vivienda y seguridad, e incrementa los gravámenes impositivos para corporaciones y multimillonarios en aproximadamente 40.000 millones de libras. Además, se anunció la renacionalización del sistema ferroviario, una de las principales propuestas de campaña del laborismo, mediante la creación de Great British Railways,
el organismo público estatal que estará a cargo de supervisar el proceso. El 13 de julio, la violencia política se hizo nuevamente presente en Estados Unidos y provocó un parteaguas en la campaña electoral rumbo a las elecciones de noviembre. El expresidente y candidato del Partido Republicano, Donald Trump, sufrió un intento de magnicidio durante un acto en la localidad de Butler, en el estado de Pensilvania. El tirador, Thomas Crook, alcanzó a herir a Trump en la oreja, aunque por milímetros no logró su objetivo de asesinar al exmandatario. El ataque dejó esta imagen que vemos en pantalla de Trump herido, con sangre en la cara y gesto victorioso con el puño en alto, que posiblemente quedará en la historia de la política universal. Ese mismo mes comenzó a gestarse en la vereda opuesta a Trump la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris en el Partido Demócrata en reemplazo de la del presidente Joe Biden, quien debió retirarse de la contienda electoral luego del papelonesco debate televisivo que protagonizó a fines de junio contra Trump, en el cual se lo vio a fines de julio extraviado. Posamos los ojos nuevamente en nuestra región, más precisamente en Venezuela, donde el domingo 28 se realizaron elecciones presidenciales. De un lado, el presidente Nicolás Maduro, en busca de una nueva reelección, y del otro lado, el candidato opositor Edmundo González Urrutia, miembro de la coalición opositora que lideraba la dirigente María Corina Machado, quien fue inhabilitada en los meses previos para presentar su candidatura. En la noche de las elecciones, el anuncio del Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó ganador a Maduro con un 51,2% de los votos contra el 44,2% de González Urrutia, sin presentar las actas correspondientes. Mientras Maduro denunció un hackeo proveniente de Macedonia del Norte que imposibilitaba presentar las actas, la oposición rápidamente desconoció los resultados y denunció fraude. Horas después, la plataforma opositora publicó su propia página con los presuntos resultados de las elecciones que otorgaban una amplia victoria a González Urrutia. Mientras tanto, estallaron multitudinarias protestas en diversas partes del país que fueron severamente reprimidas por el gobierno, provocando decenas de muertes y numerosas detenciones. Ya en septiembre llegó desde el Perú la noticia de la muerte a sus 86 años del ex dictador Alberto Fujimori, quien gobernó el país andino entre los años 1990 y 2000, bajo la forma de una autocracia desde 1992, cuando realizó un autogolpe de Estado que disolvió el poder legislativo. En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad ocurridos durante las masacres de Barrios Altos en 1991 y de La Cantuta en 1992, en las cuales decenas de personas fueron asesinadas. Además, Fujimori recibió condenas por espionaje, por usurpación de funciones y por peculado. Sin embargo, en 2017 fue indultado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. No obstante, la Corte Suprema de Perú anuló posteriormente el indulto y Fujimori regresó a prisión en enero de 2019, aunque las idas y vueltas judiciales posibilitaron que se revierta el fallo nuevamente por la Corte, por lo que en diciembre de 2023 avaló el indulto de Fujimori otorgado por Kuczynski en 2017 y ordenó su liberación, de la cual gozó hasta sus últimos días. La ciudad rusa de Kazán fue sede en octubre de la cumbre del grupo de los BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y luego Sudáfrica, y que en 2023 inició un proceso de expansión que este año derivó en la ampliación del bloque con la oficialización de las incorporaciones de Irán, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos. El bloque también aceptó como socios a Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam.
El grupo ampliado tiene una población combinada de alrededor de 3.500 millones de personas, lo que equivale al 45% de la población mundial, mientras que su economía en conjunto vale más de 28,5 billones de dólares, alrededor del 28% de la economía mundial. Los BRICS, en su conformación actual, es decir, sin contar a Arabia Saudita, que por ahora ha puesto en pausa su incorporación, concentran aproximadamente el 30% de la producción mundial de petróleo crudo, además de una gran capacidad de producción de alimentos y de provisión de recursos naturales. Este potencial lo vuelve un actor fundamental del escenario internacional caracterizado por el retroceso de la hegemonía estadounidense y una multipolaridad en ascenso. De la cumbre de los BRICS nos vamos a Uruguay, en donde hubo elecciones presidenciales que determinaron el sucesor del mandatario Luis Lacalle Pou, del conservador Partido Nacional, integrante de la llamada coalición multicolor que asumió la presidencia en 2020. En la segunda vuelta electoral se impuso el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, proveniente del partido referenciado en el expresidente José Pepe Mujica, llamado Movimiento de Participación Popular, que integra el Frente Amplio. Orsi, exintendente del departamento de Canelones, se impuso por 52 a 48% en el balotaje contra el candidato oficialista Álvaro Delgado y recuperó el gobierno para el Frente Amplio luego de la derrota de 2019, que marcó el fin de los 15 años ininterrumpidos entre el primer mandato de Tabaré Vázquez, el gobierno de Mujica, y el segundo turno de Tabaré Vázquez, quien falleció en 2020. Por su parte, Mujica anunció este año que padece un tumor en el esófago que ha comprometido seriamente su salud. En este escenario, la figura de Orsi expresa un momento En noviembre, las elecciones en Estados Unidos marcaron el regreso de Trump a la Casa Blanca para un segundo mandato, luego de su presidencia entre 2017 y 2021, que culminó con el desconocimiento de los resultados de las elecciones que dieron el triunfo a Joe Biden y con el asalto al Capitolio de Washington por parte de hordas trumpistas el 6 de enero de 2021 para intentar impedir la investidura de Biden. Trump se impuso ante Kamala Harris tanto en el voto popular por 49,7 a 48,2%, como en el colegio electoral, en donde obtuvo 312 votos electorales contra 226 de la candidata oficialista. El magnate se alzó con la victoria en los 7 estados llamados pendulares, dentro de los cuales están los 3 estados del llamado Muro Azul, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, y también el llamado Cinturón del Sol, Nevada, Arizona, Georgia y Carolina del Norte. Estos 7 estados son decisivos para el triunfo de Trump. Su victoria se explica principalmente por su gran desempeño en el segmento de votantes latinos y también su mejora en la comunidad negra, en el marco de una evaluación mayoritariamente negativa que hizo la población estadounidense del gobierno de Joe Biden del Partido Demócrata. Trump ha prometido la mayor deportación migratoria de la historia, reanudar la guerra comercial con China y transformar de raíz la estructura del Estado. Por sobre todas las cosas, tiene mucho más poder del que tuvo en su primera vez, ya que tendrá mayoría en ambas cámaras, tanto del Senado como de representantes, y en la Corte Suprema de Justicia.